Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Nicolás, Nico, soy R4 de Medicina Interna, ¿vale? Y os vengo a dar un pequeño resumen de lo que sería el manejo de la hipertensión arterial en urgencia. Lógicamente de las crisis y emergencias, ¿vale? Porque el manejo de la hipertensión crónica pues no es algo que se deba de manejar en urgencia. Bien, ¿por qué damos una sesión de esto? Bueno, la hipertensión arterial todos sabemos que es una patología importante, pues por varios motivos. Para empezar, un factor de riesgo cardiovascular importante, tanto de forma aguda como de forma crónica. Tiene una altísima prevalencia, esto va a ser uno de los principales motivos de consulta que vaya a haber en la puerta, ¿vale? Y luego, pues, a nivel crónico, pues es una de las primeras, o la primera causa de mortalidad para la OMS. Vale, problemas o premisas. Para empezar, urgencias no es un buen sitio para diagnóstico de prácticamente nada, ¿vale? Me refiero sobre todo a la puerta, un sitio de muchísimo volumen de trabajo, de muchísimo estrés, de muchísimo ir y venir de gente, ¿vale? Y bueno, pues eso realmente impide lo que sería un proceso diagnóstico adecuado. Otra premisa importante es que siempre va a ser más importante a nivel de las crisis hipertensivas, que es lo que estamos viendo aquí, la clínica más que las cifras de tensión arterial. Y ahora veremos esto, pero básicamente el hecho de que haya clínica o no nos distingue lo que sería una crisis hipertensiva sin más de una emergencia hipertensiva, lo cual tiene importancia en cuanto al manejo y el pronóstico a corto plazo. Por ello es importante hacer una buena historia clínica y una exploración dirigida para descartar que exista en verdadera clínica, que exista lesión de órgano diana y si hay esa crisis hipertensiva, ver si existe una causa que esté precipitando esas cifras tensionales elevadas en ese determinado momento. Y luego otra cosa que va a ser importante también será evitar la corrección brusca, aunque esto tiene alguna excepción que luego veremos, sobre todo en el campo de la emergencia hipertensiva. Cierto es que para diagnosticar una hipertensión en un paciente que no sea hipertenso conocido se necesita por guías clínicas tres determinaciones separadas en el tiempo en días diferentes y que sean más de una semana. Además, bueno, pues lógicamente en una situación de tranquilidad, con 5 minutos de reposo, no en una urgencia, etcétera. Pero es verdad que con unas diastólicas de más de 120, eso ya per se es diagnóstico de hipertensión, ¿vale? No quiere decir que todos los enfermos que tengan una crisis hipertensiva sean hipertensos, aunque la mayoría lo serán, ¿vale? Pero si vienen con más de 120 diastólicas, pues sí que sería ya diagnóstico de hipertensión. Como digo, es muy importante el hecho de que la cifra secundaria con la clínica es mucho más importante un enfermo que tiene disnea y que tiene 170-90 que un enfermo que esté asintomático con 220-110, ¿vale? Eh, Continuando, para empezar, vamos a definir lo que es una crisis hipertensiva. Hipertensiva sería aquellas cifras tensionales que estén por encima de 180 de sistólica y o de 120 de diastólica. ¿Vale? Y esto nos va a diferenciar entre lo que sería una urgencia hipertensiva, que sería aquella que no tiene lesión de órgano diana, y una emergencia hipertensiva, que sería aquella que sí que tiene lesión de órgano diana o tiene un potencial riesgo vital. Eh, lo ideal sería repetir la medición en los dos brazos tras 5 minutos de reposo, medir la frecuencia cardíaca, eso también es importante. Y bueno, las lesiones de órgano diana básicamente son a nivel de tres órganos que son cerebro, riñón o corazón. Y el potencial recovital pues se puede referir a un postoperatorio inmediato, un paciente que está anticoagulado, etcétera. Antes hablábamos acerca de la existencia de motivos desencadenantes, ya que ello daría lugar al término pseudocrisis, que sería aquella crisis que exista de verdad un motivo que esté desencadenando eso. Por ejemplo, pues el consumo de antiinflamatorios de forma aguda por algún proceso tipo postoperatorio o por lo que puede ser, por ejemplo, una crisis de ansiedad, etcétera, que en cuyo caso lo importante sería tratar la causa que está propiciando esas cifras tensionales elevadas.
Tampoco es una urgencia hipertensiva que esas cifras tensionales se vayan alcanzando progresivamente. Es decir, llega a consulta un paciente que nos va diciendo que en las últimas semanas pues, ha subido de 15,9, 16,9, 17,9. Ese paciente es un hipertenso crónico, ¿vale? Que necesita un tratamiento, pero que no está en una urgencia hipertensiva como tal. Y como digo, la falsa urgencia hipertensiva, que sería un ascenso transitorio de la tensión arterial en un paciente normotenso, lo que necesita es hipotensor, lo que necesita es actuar sobre el desencadenante. Bien, vamos a enfrentar en esta tabla la urgencia contra la emergencia hipertensiva. Como hemos dicho, por definición, una urgencia hipertensiva no va a tener lesión de órgano diana, ¿vale? Son pacientes que van a estar asintomáticos, como mucho tendrán síntomas leves inespecíficos. Lo típico, una cefalea, una sensación de malestar, un mareillo. En la emergencia hipertensiva sí que vamos a tener esa lesión de órgano diana o potencial riesgo vital. Como podéis ver en la siguiente fila, la clínica de la urgencia es lo que digo, cefalea, náusea, mareo, astenia. Y en la emergencia hipertensiva a nivel de los tres órganos que ya hemos comentado antes. Pues a nivel cerebral pues puede dar una CV, una encefalopatía hipertensiva. A nivel cardíaco puede dar un infarto, una insuficiencia cardíaca aguda. Y a nivel renal pues incluso podría dar un fracaso renal agudo, una glomerulonefritis, etc. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, en la urgencia hipertensiva se puede dar de forma oral. De hecho, hay quien dice, bueno, los libros dicen que la mayoría de las urgencias se pueden resolver de forma espontánea hasta el 40% con reposo. Mientras que la emergencia hipertensiva, dada la importancia y la relevancia del proceso, sí que precisaría de tratamiento parenteral. En cuanto al objetivo y lugar de tratamiento, dada la benignidad de la urgencia hipertensiva, se podría intentar la consecución de una cifra por debajo de 160-100 en 24-48 horas, ¿vale? Y eso, dado la benignidad, se podría realizar incluso en domicilio, ¿vale? Ahora hablaremos sobre un manejo más práctico porque esto es lo que dicen un poco la guía. Y la emergencia hipertensiva implicaría una disminución del 20-30% de la cifra o una diastólica que caiga por debajo de 110 en 1 o 2 horas y por tanto en ese caso el manejo se debería realizar en la observación. Con lo cual excede un poquito el objetivo de esta charla, ya que esto es para puerta, para R1, ¿vale? Pero daremos algunas pinceladas. Como he comentado antes, la anamnesis más la exploración diferenciarían entre ambas más del 95% de los casos sin necesidad de pruebas adicionales. Bien, ¿cuáles son los tipos de emergencia hipertensiva? Creo que lo más importante para vosotros en cuanto a la emergencia hipertensiva es saber diagnosticarla, ¿vale? Ya que, bueno, luego el manejo va a pasar a observación y ahí ya no vais a estar vosotros ahora, pero sí que no se os puede escapar una emergencia hipertensiva para que la paséis a la puerta y no la enviéis a la observación y no la mandéis a casa. Bien, pues en cuanto a los tipos de emergencia hipertensiva, pues tendríamos la hipertensión maligna con edema de papila. Esto es un poquito problemático, ya que, bueno, pues realmente el diagnóstico del edema de papila necesita de fondo de ojo, que es algo que excede las competencias actuales de un médico general, ¿vale? A nivel cerebrovascular, pues tendríamos la encefalopatía hipertensiva, un ictus aterotrombótico que se acompañe de una hipertensión grave, una hemorragia intracraneal o una hemorragia subaracnoidea. A nivel cardiovascular, una disección aórtica aguda, una insuficiencia ventricular izquierda aguda, infarto de miocardio, tras una cirugía de una revascularización, un edema agudo de pulmón. A nivel renal, una glomerulonefritis aguda, crisis en colagenosis vasculares, y estos pacientes que ya estén diagnosticados de ello, hipertensiones graves tras un trasplante renal. A nivel de exceso de catecolaminas circulantes, pues un paciente que sepamos que tiene un feocromocitoma y que haya hecho una crisis, o pacientes que hayan interaccionado fármacos o alimentos con IMAO, uso de simpatótico mimético, es decir, pacientes consumidores de cocaína, de anfetamina, o hipertensión de rebote tras suspender tratamientos antihipertensivos crónicos. Pacientes embarazadas con eclampsia, pacientes postquirúrgicos o que vayan a necesitar una cirugía inmediata o que estén con una hemorragia por la sutura acompañada de una cifra tensional elevada, pacientes quemados graves, pacientes con epistasis grave o pacientes con una PTT. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de todo eso? Pues como digo, anamnesis y exploración es lo básico. Bien, pues lógicamente hay que preguntar ciertas cosas sí o sí
por ejemplo, si ese paciente es hipertenso previo, si está haciendo tratamiento, qué tratamiento está haciendo, si lo toma bien, etcétera. Si existían lesiones de órgano diana previa, es decir, no podemos considerar que una emergencia hipertensiva porque tiene una disarteria, esa disarteria ya es previa. Esto parece una tontería, pero a veces con las prisas no se ahonda lo suficiente y se llega a una cascada diagnóstica errónea. Bueno, si hay otros fármacos concomitantes, es decir, que ese paciente esté tomando AINES, que esté tomando corticoides, que esté tomando anticonceptivos, qué dieta está realizando, si es libre o no de sal, ¿vale? Si se ha tomado tóxico, si el paciente tiene un SAO, el SAO dificulta muchísimo el control de la cifra tensional, si el enfermo tiene una enfermedad renal crónica. Como digo, para ir buscando por lesión de órgano diana, pues a nivel de cerebral, pues ver si tiene cefalea o no, ¿vale? Pues una cefalea leve puede ser de una urgencia hipertensiva, pero una cefalea mucho más invalidante ya nos haría pensar en una encefalopatía hipertensiva o en una hemorragia subaracnoidea, etcétera. Náusea y vómito, alteraciones visuales, focalidad neurológica y nivel de conciencia. A nivel cardiovascular, pues lógicamente todos los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pues todo lo que son edema, disnea, etcétera. Dolor torácico, síncope, pulso, soplo, ¿vale? Y a nivel renal, pues poliuria o oligoanuria, hematuria. También sería interesante saber cuánto tiempo lleva de evolución de su hipertensión crónica y cuánto tiempo lleva con los síntomas que en el caso de que traiga. Por otro lado, en cuanto a las pruebas que podríamos pedir, las guías dicen que las indicaciones son para todas las emergencias hipertensivas y sobre todo dirigidas hacia el tipo de emergencia que es, y que bueno, la urgencia hipertensiva se podría realizar cuando no es una hipertensión conocida. No obstante, yo creo bueno, en principio, salvo pacientes que esté muy claro que es una urgencia hipertensiva y que las cifras no sean especialmente alarmantes, y que sean pacientes que ya son hipertensos previos, conocidos y que suelen tener crisis porque no toman bien tratamiento y tal, la mayor parte de los casos pues sería conveniente solicitar una prueba básica, ¿vale? Pues entre esas pruebas básicas tendríamos el electro, sobre todo para ver signos de cardiopatía isquémica, ¿vale? Arritmias. La placa de tórax, sobre todo para ver datos de congestión pulmonar o bien incluso un ensanchamiento mediastínico con inyección aórtica, aunque eso se vendría acompañado de otra clínica. Una analítica, pues con un hemograma, una coagulación, un perfil renal, ¿vale? Una creatinina con iones y más o menos enzimas cardíacas en función de si existe dolor torácico o no. Y bueno, pues una analítica de orina también, por ver si existe algún tipo de nefropatía, sedimento, iones más o menos tóxicos, y las gases más las enzimas más el proBNP en el caso de que exista sospecho de edema agudo de pulmón o de fallo cardíaco agudo. Dentro de las específicas, pues ya un poquito en función de la sospecha, pues un test de cráneo en función de sospecha de accidente cerebrovascular o de encefalopatía hipertensiva, un angiotac de tórax en el caso de que se sospeche de la existencia de un TEP, un ETT, aunque eso sería más demorado, en el caso de que pueda existir algún tipo de dato también de TEP, incluso para ver disfunción de válvulas derechas, o bien incluso para ver zonas de disquinesia, una cardiopatía isquémica, etcétera. ¿Cuáles son los criterios de ingreso en la observación de cama, ¿vale? Esos pacientes que vosotros vais a tener que comentar para pasar la observación. Vamos a empezar por lo sencillo. Todas las emergencias hipertensivas tienen que pasar a observación, ¿vale? Y dentro de la urgencia, pues bueno, pues tendremos sobre todo los siguientes casos. Factores de riesgo de mala evolución, pues diabetes de mal control, antecedentes personales de ictus o antecedentes personales de cardiopatía isquémica, mal cumplidor del tratamiento habitual o un paciente pues, que por sus condiciones sociosanitarias no vaya a ser posible reevaluar bien por urgencias, bien por su médico de cabecera en 24 o 48 horas. No tiene cuidadores, no tiene aparato de medición de tensión en casa, paciente indigente, un paciente anciano que vive solo, en fin, cosas de ese estilo, ¿vale? ¿Cuál es el típico sitio donde se va a hacer el ingreso de una urgencia hipertensiva? Los sillones, ¿vale? Pues sobre todo pacientes que tengan estos criterios de riesgo pueden pasar a sillones, se le puede dar incluso el tratamiento inicial y pasarlo a sillones a ver cómo evoluciona y en función de eso pues podrían ser altables o no. Bien, este algoritmo resume muy bien todo lo que estamos hablando hasta ahora.
Bien, primero, tendríamos un paciente con una crisis hipertensiva. Tiene más de 180 de sistólica o de 120 de diastólica. Lo primero, lógicamente, es confirmar las cifras tras 5 minutos de reposo y descartar porque existan posibles pseudocrisis hipertensivas, ¿vale? Un poco en función de todos los factores precipitantes que hemos hablado. Se realiza la anamnesis, la exploración hacia cada uno de todos esos órganos diana y se realizan pues un electro, su placa y sus analíticas que hemos comentado. Bien, de tal manera que vemos si existe lesión de órgano diana. Resumiendo y que nos sirva de repaso, por lo que hemos dicho, es decir, cefalea, alteraciones visuales, sensitivas, motoras, nivel de conciencia, dolor torácico, disnea, síncopes, poliuria, nicturia, hematuria y a nivel de exploración el estado general, la ocultación, los pulsos, la focalidad y el fondo de ojo. En el caso de que todo sea negativo, estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva, como hemos dicho, sin un tratamiento oral, lento y progresivo. Si se controla se puede ir a casa, si no se controla podría pasar a observación y valoración pues por especialistas hospitalarios si es que lo precisan, ¿vale? Mientras que en el caso de una emergencia, pues con todas las posibles causas que hemos hablado, el tratamiento sería parenteral y habría que hacer un descenso rápido y progresivo. Bien, en cuanto al tratamiento de la urgencia hipertensiva, esto es lo más importante quizá para vosotros, bueno, pues lógicamente hemos dicho ya antes que el objetivo sería en 24-48 horas, 160-100. Si cogéis los libros dicen que el objetivo en el hospital sería bajarlo por debajo de 210-120 para darle el alta. Lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que eso da un poquito de miedo a un paciente de alta con esas cifras tensionales. Probablemente lo mínimo a lo que habría que intentar llegar sería 180-110, ¿vale? Por vía oral, intentar evitar la vía sublingual porque eso da hipotensiones de rebote. El típico captopril sublingual puede dar efectos rebote. Y otra cosa que también es muy importante es que si el paciente ha alcanzado esas cifras tensionales o tiene unas cifras tensionales crónicas de 17-10, por ejemplo, y llega con 220-120, tampoco vamos a intentar meterlo en 12-8, ¿vale? Porque eso puede llevar a una hipotensión de rebote con un síncope ortostático, etcétera, ¿vale? Ten en cuenta que los pacientes hipertensos de forma crónica tienen alteraciones de la autorregulación, de la perfusión, etcétera, que lleva a acostumbrarse a un cierto grado de presión arterial y que puede llevar, pues por tema de valvoreceptores y demás, a producir síncope ortostático, con lo cual no intenten meterlo por debajo de sus cifras habituales. Por otra parte, tratar la causa, ¿vale? Si existe para aquella pseudocrisis hipertensiva. Bien, si es un paciente hipertenso previo, pues vamos a intentar ponerle sus tratamientos previos, sea un beta bloqueante, un IECA, un calcio antagonista o incluso un diurético, como tenéis puestas ahí las dosis. Mientras que en el caso de que, bueno, eso serían las dosis para aquellos pacientes que no sean hipertensos conocidos previos, ¿vale? Pero en el caso de que sean pacientes hipertensos conocidos previos, pues se puede introducir los mismos fármacos que tenían a dosis más alta, o bien si no se lo están tomando, pues dárselos, ¿vale? Como digo, la vía IV para la emergencia hipertensiva, para aquellas urgencias que tengan riesgo de desembocar en una emergencia, porque las cifras no bajan, las cifras siguen muy altas, un paciente de altísimo riesgo, y aquellos pacientes donde existe una contraindicación de la vía oral, ¿vale? Cirugía urgente postoperatorio, dicen los libros, aunque en realidad eso con los criterios en la mano ya es una emergencia hipertensiva. Aquí tenemos un poquito las dosis, otra vez para repasar, de una manera más práctica. Paciente se le podría dar, por ejemplo, captopril de 25 y esperar 30 minutos, y si no ha bajado se le podría dar otro captopril de 25. Este es un fármaco que tiene un inicio en 15-30 minutos, un efecto máximo en 1-2 horas. Bien, como IECA que es, sus contraindicaciones van a ser la hiperpotasemia, la insuficiencia renal, el angioedema y pacientes embarazadas, ¿vale? También estenosis bilateral de las arterias renales. Y su lugar, pues serían sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica leve. Cuanto al labetalol, que un beta bloqueante, serían 100 miligramos, y si a las 2 horas no tal, pues otros 100 miligramos. También tiene un inicio rápido, 15-30 minutos, y el máximo de efecto lo va a hacer a las 2-4 horas. En este caso, como beta bloqueante, estaría contraindicado en el fallo sistólico, en el edema agudo de pulmón, en los pacientes asmáticos y en los bloqueos de segundo y de tercer grado, ¿vale? Ojo que en el EPOS sí se puede utilizar, ¿vale? Y sobre todo, pues un buen lugar para utilizarlo sería pacientes taquicárdicos, que tengan cardiopatía isquémica o disfunción sistólica crónica, ¿vale? No aguda.
En cuanto a la furosemida, tiene un efecto que posiblemente es un poquito más lento, ¿vale? Y estaría más indicado pues, en pacientes pues, más depresionados o con hiperuricemia, ¿vale? Lógicamente tiene más indicación en fallo cardíaco agudo, pacientes con sobrecarga de volumen. Y el alodipino, pues es verdad que también tiene un efecto más lento y estaría contraindicado en alto grado, en bloqueos de alto grado. Pues lógicamente tras la primera dosis de estos fármacos existe la posibilidad de mandarlo a la sala de espera, pero es verdad que es un sitio muy estresante y que, bueno, pues quizá puede impedir que el paciente vuelva a cifras normal. Posiblemente es mejor pasarlo a sillones, ¿vale? Hacerle un nuevo control en 60 minutos, si el control está bien y está sintomático alta. Si persiste la hipertensión se podría aumentar la dosis, cambiar de fármaco y si no se controla, pues bueno, ya es cuando podríamos valorar si el paciente está empezando con clínica, pasarlo a observación por el tema de la emergencia hipertensiva, o si el paciente sigue asintomático pero sigue con cifras tensionales elevadas, mantener un tiempo mayor de observación en sillones. Si miramos los artículos, la verdad es que se comenta que tras la segunda administración de un IECA, beta bloqueante, y sigue no en rango, pues tampoco hay evidencia de que medidas más agresivas mejoren la mortalidad por riesgo de disminución del flujo en órganos dianos. Estoy hablando de la urgencia, no de la emergencia. Pasa que, bueno, en general se acepta en la práctica intentar que el paciente se vaya en las mejores cifras tensionales correctas, ¿vale? Y por ello, si el paciente no se controla tras la administración de varios fármacos, se puede intentar mantener una observación de sillones pues un tiempo más prolongado, ¿vale? Aunque no se le esté dando más medicación para intentar ver que no desemboca en una emergencia hipertensiva. En cuanto al tratamiento de emergencia, y un poquito por dar algunas pinceladas, aunque no es el objetivo ahora, bueno, el objetivo es una disminución inmediata y gradual, pues de más del 25%, o de una sistólica debajo de 160 o de diastólica menos de 100 en 1 o 2 horas, intentando evitar, eso sí, importante, las hipotensiones. Si hay un riesgo vital, o mejor dicho, dado que es un riesgo vital, serían pacientes que deberían de estar monitorizados con electro, con frecuencia, con presión y vigilancia neurológica. Para ello, pues lógicamente tienen que estar en observación. Y los fármacos, pues IV y según la lesión de órgano diano. Aquí tenéis una tabla de fármacos que se pueden utilizar vía IV, ¿vale? Para la emergencia hipertensiva. Señalar la nitroglicerina porque es uno de los que más se usan, aunque a veces pues también se utiliza, por ejemplo, el nitroprusiato, el enalaprilato, ¿vale? Aunque son casos pues más señalados. No voy a incidir mucho más en esto porque, bueno, aquí tenéis la tabla por si alguna vez os hiciera falta, pero esto es más manejo de observación. Y aquí tenéis más fármacos, ¿vale? La betalol, furosemida, urapidilo. Esto además se utiliza muchísimo en pacientes en planta, ¿vale? Donde hay acceso IV y se puede realizar pues más sencillo, ¿vale? Pero también serían para pacientes que estén en la observación y que se podría utilizar, ¿vale? Y sobre todo, pues ya digo, para el manejo de la emergencia hipertensiva. Bien, un poquito por incidir en las distintas emergencias hipertensivas y cómo reconocerlas, pues la encefalopatía pues tendría cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones del nivel de conciencia, incluso crisis comiciales, síntomas de hipertensión intracraneal. Los fármacos típicos serían la betalol, el urapidilo y el nitroprusiato. En cuanto al ACV isquémico, esto es importante porque un paciente con ACV isquémico se trataría, si no va a hacer terapia de reperfusión, es decir, no va a hacer fibrinolisis o trombectomía, solamente en el caso de que tenga más de 220-110, porque en cierto modo, o mejor dicho, es así, vaya, las cifras tensionales elevadas es un mecanismo de autorregulación que tiene la perfusión cerebral en esta situación de ictus para intentar perfundir la zona gris, ¿vale? Si le bajáis la tensión a un ictus que no se ha reperfundido por debajo de esas cifras, se puede fastidiar la zona de penumbra y propiciar mayor déficit neurológico o impedir la recuperación de ese paciente, ¿vale? Si hay consistencia con otra emergencia hipertensiva, ¿vale? Tipo insuficiencia cardíaca aguda o se va a fibrinolizar, pues hay que bajarlo por debajo de 185-105, ¿vale? Eh, por otro lado, si también se ha realizado una fibrinolisis o una trombectomía, los niveles también serían más bajos, ¿vale? Pero esto excede
el objetivo de esta charla. En cuanto a un ACV hemorrágico, pues habría que tratar por si está por encima de 185, 105 y el objetivo sería llevarlo a por debajo de 140 o 160. ¿Vale? En el caso de que sea una subaracnoidea, el fármaco ideal sería el nimodipino para intentar evitar el vasoespasmo. Lógicamente, para esto hay que haber hecho a estos pacientes un TAC de cráneo para ver si existe pues, ese componente hemorrágico. Los fármacos serían, como digo, nimodipino para subaracnoidea, la betalol, que se realizaría IV, pues fijaos con una diferencia de tiempo de 5 minutos, igual que el isquémico, ¿vale? Donde también se podría utilizar IE-Cara-2. Y incluso si las diastólicas son por debajo de por encima de 140, en el isquémico tendría indicación de nitroprusiato. En cuanto a la insuficiencia cardíaca o el edema agudo de pulmón, hay que evitar los beta bloqueantes, pues lógicamente, como ya sabemos, y habría que utilizar de elección nitro o bien furosemida. Sobre todo la furosemida aquí tiene el papel importante de disminución de la congestión. En cuanto al síndrome aórtico agudo, hay que bajar la frecuencia cardíaca y la diastólica por debajo de 120 en 5 o 10 minutos, por la importante urgencia que implica este proceso. Hay que contactar rápidamente con cirugía vascular. De primera elección sería primero bajar la frecuencia cardíaca con los beta bloqueantes, ¿vale? Y posteriormente la presión arterial con el nitroprusiato. ¿Por qué el nitroprusiato? Porque es la acción más rápida y esto tiene una urgencia que hay que bajarlo en 5 o 10 minutos. En cuanto a la hipertensión maligna, pues sería visión borrosa, disminución de la agudeza visual, más o menos afectación renal. No va a poder hacer el diagnóstico de ese fondo de ojo, tendrá que verlo el oftalmólogo, ¿vale? Pero bueno, con esos signos indirectos nos podemos hacer un poco la idea. Y aquí sería la elección lo IE-Cara-2 o el labetalol. Se suele asociar, pues como vemos, afectación renal con fracaso renal agudo, hematuria, proteinuria, ¿vale? Eso nos puede dar información en el sedimento de orina. En cuanto a las pacientes con preeclampsia, que realmente van a pasar pues por el circuito de gestación y tal, y es posible que hay menos, pero bueno, serían pacientes, pues lógicamente, donde es importante determinar la proteinuria. No se puede utilizar ni IECA, ni ARA2, ni nitroprusiato y habría que manejarse con la betalol y con hidralacina. Incluso también en forma ambulatoria se puede utilizar metildopa, que es el tratamiento de la paciente hipertensa gestante, ¿vale? Y no se puede utilizar estos fármacos, como digo, por teratogenicidad. Bien, en este caso, y aunque habitualmente en la urgencia no hay que ir pidiendo cosas para ir a pescar, ¿vale? En este caso sí que hay que ir buscando las cosas de forma específica, ¿vale? Aquí no es trampa pedir todo para que salga algo. Aquí hay que ir buscando todo esto. Hay que buscar la disminución del nivel de conciencia, el síndrome confusional agudo, la focalidad neurológica aguda, el dolor torácico, la semiología de insuficiencia cardíaca, los signos de shock, la simetría de pulsos periféricos y que la paciente sea gestante o no. Ya más a título personal, los fármacos IV no he entrado en dosis porque son dosis de microgramo, miligramo, kilogramo, minuto, día, etcétera. Ni lo vais a usar en la puerta, ¿vale? Pero cuando lo queráis usar, pues lo podéis mirar en esta diapo y luego a consejo personal os recomiendo para la urgencia del Murillo y la estudiéis para cualquier duda puntual que tengáis. Bien, cuando vaya a mandar al paciente a casa, insistir en las medidas higiénico-dietéticas, pues no sal, no alcohol, disminuir peso, ejercicio físico, etcétera. Tratamiento antihipertensivo, mandarle pautas sencillas, fármacos con vida media larga, insistir en la adherencia, ¿vale? Pues de vida media larga, por ejemplo, es típico que el losartán se quede corto y no llega a la mañana del día siguiente, que en Enalapril le pase lo mismo, etcétera. No obstante, como digo, estos ya son manejos más de hipertensión crónica, que pues probablemente no es algo que tengáis que realizar, ¿vale? Pero bueno, pues si queréis meterle mano, pues probablemente un valsartán llegue un poquito más, a vida media larga, y sobre todo el olmesartán y el telmisartán, ¿vale? El castopril tiene una vida media muy corta, si os vais a ir a un IECA, pues quizá mejor enalapril que castopril o ramipril. Pero bueno, los objetivos que le tenéis que marcar a esa persona es que quede por debajo de 140-90. Si vais a iniciarle un tratamiento antihipertensivo crónico, lo que tendréis que hacer es indicarle que se tome las cifras tensionales, pues por lo menos una vez al día, idealmente dos, ¿vale?
durante una semana y que se la lleven a su médico de cabecera para ajuste de cifras. Si vais a poner vosotros un tratamiento, pues decirle pues que controle, que no baje demasiado, ¿vale? Y que luego le lleven esa hoja de tratamiento a su médico de cabecera. Eh, por otro lado, bueno, pues la mayor parte de los seguimientos se pueden hacer en atención primaria en 2 4 semanas, ¿vale? Si le ponéis un tratamiento, pues mejor, porque así ya llevan un paso andado, ¿vale? Y el médico de cabecera pues lo puede ajustar ya, ¿vale? Directamente. Por otra parte, pues hay algunos casos donde puede ser que necesite atención hospitalaria, sobre todo pues sería casos de lesión del órgano diana, por ejemplo, insuficiencia renal, proteinuria hematuria, que sería nefrólogo, cardiopatía isquémica, sospecha de cardiopatía hipertensiva, que sería el cardiólogo, sospecha de retinopatía, o bien encefalopatía hipertensiva, que sería interna neurocirugía. Cuando hay sospecha de hipertensión secundaria se puede mandar a la consulta de medicina interna de riesgo vascular y en el caso de paciente embarazada se puede mandar también a la consulta de medicina interna de embarazo, ¿vale? Como resumen, tened en cuenta el tema de la pseudocrisis hipertensiva, que vaya a poder solucionar mucho sin necesidad de hipotensores. La clínica siempre manda sobre la cifra de presión arterial. Hay que identificar las lesiones de órgano diana y las causas. Hay que ir muy bien distinguiendo entre la urgencia, que es vía oral, domicilio 24 a 48 horas, y la emergencia, que es parenteral, observación y en 1 o 2 horas. Y hay que evitar las correcciones bruscas y las hipotensiones de rebote. Y nada, bienvenido a todos. Ahí os dejo mi correo para cualquier pregunta o cualquier cosa que me queráis plantear, ¿vale? Y espero que tengáis una bienvenida muy feliz y que disfrutéis mucho de la residencia. Un abrazo.